Hola. ¿Os suena el nombre de Trudy Ederly? Creo que se dice así. Trudy Ederly fue la primera mujer que cruzó a nado el Canal de la Mancha. Lo tuvo difícil, muy difícil, tremendamente difícil. De hecho, fue casi imposible. Y no lo digo por la dureza de la prueba, que también, sino por su condición de mujer. Bienvenidos a Isla Mag. Recibid un saludo de Amador Cámara, el periodista de la Isla de los Magníficos. Y hoy, en mi report del mes de agosto de 2024, vamos a hablar de Trudy Ederly y de su historia. Historia que cuenta una película titulada La joven y el mar y que podéis ver en Disney desde el pasado 19 de julio. Estamos en el mes de agosto, el mes vacacional por excelencia. Para más INRI, este es el último podcast individual que publico esta temporada en Isla Mag, el último report, y por eso he querido hacer algo más relajado. De ahí que mi objetivo principal es recomendaros, haceros una recomendación para que veáis la película. Sí, la de Trudy Ederly, La joven y el mar. Está en Disney Plus. Yo la vi hace unos días, casi por casualidad, porque, no sé si a vosotros pasa, creo que sí. Empezamos a decidir qué hacer, qué ver. Buscamos por las diferentes plataformas, y entre las distintas opciones que elegimos, nos decantamos finalmente por esta película, La joven y el mar. ¿Por qué? Influyó el hecho de ser una historia basada en un hecho real. Nos pareció interesante. Os cuento, Trudy Ederly inició la travesía a nado del Canal de la Mancha en la costa francesa. Lo hizo el 6 de agosto del año 1926 y tardó en llegar a la costa inglesa 14 horas y 31 minutos. Ahí en nada. Como he comentado, es una historia de superación personal. Hasta esa fecha había muy pocos hombres que hubieran superado ese reto. De hecho, siguen intentándolo y algunos hasta morían en el intento. Muy dura, una gran exigencia, pero esta, la de Trudy Ederly, es una historia también de lucha contra la discriminación sexual, de superación de los mil y un obstáculos y problemas que en aquella sociedad de principios del siglo XX, os podéis imaginar, tenían las mujeres, para acceder a algo tan básico y normalizado hoy día como es nadar en una piscina o nadar en el mar. Pues imaginar lo rompedor, lo extraño, lo contranorma de la época, que era que una mujer afrontara un reto de este tipo, en lugar de estar, como debería ser, estar en su casa cuidando de sus hijos, de su marido y de las tareas domésticas, ¿verdad? Trudy Ederly, no voy a hacer spoilers si os digo que superó todo eso hasta conseguir su objetivo. No hago spoilers porque lo consiguió, sabemos que se consiguió, ¿vale? Pero es tremendamente interesante conocer cómo fue esa aventura, cómo se desarrolló, cuántos obstáculos tuvo que superar de todo tipo, empezando desde su propia casa. Fue todo aquello bastante duro, tanto que por momentos llegó a dudar de su propia fortaleza y de sus principios y casi lo deja. Al final acabó consiguiéndolo. ¿Gracias a qué? ¿Qué pensáis que le pudo inyectar ánimos y confianza para seguir adelante pese a tanta adversidad? Os recomiendo que veáis la película, Os la recomiendo, es mi recomendación para estos días de verano y de vacaciones que quedan del mes de agosto y no sé si alguno también de septiembre. Seguro que podéis encontrar un huequecico para ver la película y estoy convencido de que os va a gustar. Es más, quiero que la veáis y luego espero vuestro feedback a ver qué os ha parecido. Por cierto, ¿os parece que escuchemos un poquito del trailer de la película? Pues vamos a escuchar el trailer oficial, no reviento nada. Vamos a ver qué contaba.
¿Cuánto mide de ancho? Son 21 millas de ancho. Las corrientes cambian cada pocas horas. Frías aguas, la prueba más dura de todos los deportes. ¿Crees que lo conseguiría? ¿Me ves capaz? Voy a cruzar a nado el Canal de la Mancha. ¿Qué quieres decir? Que voy a cruzar el Canal de la Mancha. No, lo que No digo era una es... pregunta. ¿Me pasas el pan? ¿Una mujer? No pasará de la 7ª milla. Mi opinión es que moriría en esas aguas. La mayoría de los hombres creen que somos débiles para competir. ¿Y si lo consigo? Pues tendrán un grave problema. Lo que más te apasiona, a mí me aterroriza. Yo no estaré ahí si te pasa algo. Están en nuestra contra, Trudy. Quieren que gane el agua. Ya que estoy aquí, quiero ver Inglaterra. Bueno, pues ahí tenéis, eso es un adelanto del trailer de la película. A ver qué, insisto, confío en que me hagáis caso, que la veáis. Es, como os digo, muy, muy chula. Llevamos un rato hablando ya de la película, de una película que habla de una mujer deportista, porque era nadadora, que luchó contra la marginación de género, y supongo que, bueno, más allá de ser interesante o no, según los gustos de cada uno, este tema, seguramente muchos de vosotros estáis preguntando, ¿qué tiene esto que ver con un podcast sobre tecnología? Y tenéis razón, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué hace el periodista recomendando esto en Isla Mac? Os voy a hacer una pregunta. A ver, abrid la mente. ¿Cómo creéis que los ciudadanos de aquella época, año 1926, se enteraron de que Trudy, hablo de todo el mundo, Trudy vivía en Nueva York, en Estados Unidos, se marchó a Francia para cruzar el Canal de la Mancha hasta Inglaterra? Bueno, ¿cómo se enteraron los ciudadanos de que Trudy consiguió cruzar a nado el Canal de la Mancha? Voy más allá. ¿Cómo se podía informar en aquella época, 1926, de manera rápida de que Trudy se había echado al mar, iniciando, bueno, pues el reto? ¿Cómo podían informar de si iba bien o mal? ¿O de cuántas millas había recorrido? ¿O a la velocidad que iba? ¿O de si se había encontrado con algún tiburón, no sé, con algún obstáculo? ¿Cómo se informó a los ciudadanos de que lo había conseguido? Quiero decir que cómo se informaba de forma rápida. ¿O es que los ciudadanos solo supieron varios días después de que la aventura hubiera acabado que lo había conseguido? Claro que sería cuando los periódicos se hicieron eco de la noticia, ¿verdad? Y llegaron los periódicos a los kioscos. Recordamos que tardó 14 horas y 31 minutos. ¿Qué opináis? ¿Cuál creéis que fue el medio de comunicación utilizado por los periodistas y cuál fue la referencia de los ciudadanos para informarse, para dar esta noticia? Centraros. ¿Cómo estaba la tecnología en aquella época? Vamos a analizar. Por Internet. ¿Pudo ser por Internet? Lógicamente no. No existían ni teléfonos móviles, ni ordenadores en las casas de los ciudadanos, ni wifi, ni satélites que permitieran comunicaciones baratas y rápidas en alta mar. Os recuerdo que los periodistas tenían que informar desde el mar, porque Trudy fue nadando desde Francia a Inglaterra por el Canal de la Mancha, aguas abiertas. Ahí no había wifi, ni redes sociales, ni comunicaciones vía satélite. Internet, descartado. ¿Por televisión? ¿Lo siguieron por televisión? El primer televisor que funcionó lo hizo en el año 1925. Y la primera retransmisión de imágenes en una pantalla fue en enero del 26. Trudy hizo su gesta el 6 de agosto del 26. ¿Creéis que en 8 meses se pudo generalizar en el mundo el uso de la televisión? Bueno, por lógica, no. Por tanto, televisión descartada simplemente porque no existía. ¿Los periódicos? Hombre, pues sí, informaron, pero claro, no de manera continua. Si Trudy se echa al agua, el periódico lo dice mientras se imprime, se reparte. En 14 horas, ¿cuántos periódicos se pueden editar? 1, ¿verdad? En aquella época. Dio la noticia de forma previa, es decir, cubrieron que iba a intentar cruzar el Canal de la Mancha, y también cuando lo había conseguido. Por tanto,
Pero en el momento de esas 14 horas y media, no, la prensa no puede responder de forma satisfactoria a lo que le estamos pidiendo. ¿Qué nos queda? ¿Cuál era el medio de comunicación de referencia en la época, en aquellos felices años 20? Claro que sí, hombre, claro que sí. Seguro que todo lo habéis acertado. La radio. La radio fue la que contó minuto a minuto cómo fue la historia, la aventura de Trudy. Bueno, minuto a minuto es una forma de hablar, ¿no? Pero es cierto que todo el mundo estaba pegado a ella. Era el punto de referencia de la familia, el medio de comunicación que todos buscaban, porque lo que hacía Trudy era un reto a la sociedad masculina dominante. De ahí que buscaran la radio, buscaran noticias, buscaran información de qué estaba pasando, tanto quienes querían que triunfara para romper con aquella sociedad injusta, como quienes deseaban que fracasara. ¿Por qué? Porque querían perpetuar la superioridad del hombre sobre la mujer. A mí me resulta espectacular como la radio en esta película, mi querida radio, era el centro del mundo. Madre mía, qué tiempos aquellos, qué buenos tiempos. Os hago otra pregunta. ¿Cómo sabía una persona o una familia que estaban informando de Trudy en la radio? Entonces no había WhatsApp para mandarse mensajes y decir, oye, pon la radio, que están, ni Telegram, ni redes sociales, ¿no? ¿De qué forma se informaban uno a otro de que había que poner la radio porque estaban diciendo algo interesante? ¿Qué pensáis? La radio fue el referente, pero claro, ¿cómo decían, oye, enchúfala, cómo? Pues fue muy fácil, aparece en la película. Lo sabías simplemente asomándote por la ventana. Mirad, hay una escena en la película que me parece espectacular. Una escena en la que, bueno, alguien está haciendo sus faenas de su casa por la noche, se da cuenta de que algo está pasando, algo raro, algo anormal, cuando, mirando por la ventana, mientras, no sé, pela patata, no sé lo que hacía, bueno, pues ve que en el bloque de enfrente, en el edificio de enfrente, se enciende la luz de una de las habitaciones de una vivienda. Y el inquilino que está allí viviendo enciende la radio y se sienta al lado de la radio escuchándola atentamente. Y al momento pasa lo mismo en otra ventana de otra de las viviendas del bloque. Y luego en otra, y en otra, y en otra. Claro, todo el bloque se ilumina y dice esta protagonista de la que os estoy hablando, oye, ¿qué hago? Y se va corriendo a poner su radio. Algo está pasando, si todo el mundo se va a la radio. Efectivamente, allí estaba el periodista informando de que Trudy estaba en el agua. Impresionante. ¿Qué queréis que os diga? A mí se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Otra pregunta, a ver si la acertáis esta. Los periodistas están con sus cámaras de fotos, su libreta y sus lápices. Claro, lógicamente en aquella época ni ordenadores portátiles, ni teléfonos vía satélite, ni smartphone para hacer una videoconferencia, nada. Estaban con Trudy, bueno, pues con esos medios tecnológicos, cámara de fotos, papel y lápiz, donde en la costa francesa al principio para inmortalizar el momento en el que ella empezaba a nadar. De ahí se suben a barcos y la van acompañando. Ella va nadando y los periodistas están en un barco con estos elementos tecnológicos, cámara de fotos, papel y lápiz, no hay más. La pregunta, ¿cómo mandan los periodistas sus informaciones, sus crónicas para que se emitan por la radio? ¿Cómo lo hacen? Bueno, damos por hecho que la fotografía y las crónicas escritas no eran urgentes porque saldrían muchas horas después en los periódicos. Pero claro, esas informaciones de, entre comillas, minuto a minuto de la travesía, ¿cómo la mandaban a la radio para que la dijeran por la radio? Recordamos, no hay wifi, ni internet, ni satélite. Bueno, pues una vez no había ni teléfonos que interconectaran continentes. Fijaos, Trudy era estadounidense. Su familia estaba en Estados Unidos, en Nueva York, y ella se había trasladado a Europa para nadar entre Francia e Inglaterra. ¿Cómo iban llegando las informaciones de los periodistas de Europa a América? Teniendo en cuenta que la primera llamada telefónica transatlántica, precisamente entre Londres, Inglaterra y Nueva York, Estados Unidos, se realizó el 7 de enero del 27, es decir, medio año después de la gesta de Trudy. No había teléfono, ¿verdad? Es complicado mandar crónicas así. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo pensáis que lo hacían? Bueno, os lo voy a explicar. El periodista
escribía su información con su lápiz y su papel. Si estaba en tierra, que era cuando Trudy se echó al mar, ahí estaba el periodista, bueno, pues a algún compañero o él mismo se acercaba a una estación de telégrafo y ponía un telegrama por Morse hasta su redacción o hasta otra oficina de telégrafo en la ciudad donde estaba su redacción, y allí se le daba esa información al locutor, y el locutor contaba en antena lo que estaba pasando. Pero claro, eso ya si estaba el periodista en tierra, pero una vez que el periodista se embarca junto a Trudy, ¿cómo lo hace? ¿Cómo manda esa información? Pues escribe su crónica. ¿Y cómo la manda? Desde el barco. Pues no sé si alguna vez caído, con una paloma mensajera. Mandaban la paloma con la crónica, algunas palabras atada a la pata de la paloma mensajera, que iba a un punto en tierra firme. Allí algún compañero del periodista recogía lo que había escrito, buscaba la oficina de telégrafo y mandaba el telegrama a la redacción, y allí llegaban los datos. Oye, no penséis que era una crónica enorme. Imaginad la patita de la paloma, lo que se puede escribir en un papelito ahí enrollado, ¿eh? ¿Qué eran? Pues unas pocas palabras. Trudy está en el agua, Trudy lleva 8 millas, Trudy está bajando el ritmo, bueno, y poco más. Y claro, no penséis que estos mensajes se lanzaban o se enviaban cada 2 minutos, cada 5, no, era cada bastante tiempo, ¿eh? De ahí que la emisora de radio, ¿qué es lo que hacía? Emitía música constantemente, ¿vale? Música continua. ¿Y qué es lo que hacía? De vez en cuando interrumpía la emisión de esa música para decir, bueno, pues que Trudy lleva 8 millas, o está a punto, o se ha perdido, no se ha perdido, en fin, cualquier cosa. Que claro, ¿cada cuánto tiempo? En ocasiones hasta horas. Eso es lo que tardaban en llegar los nuevos telegramas con la última hora. ¿Qué os parece? ¿Nos parece épico? A mí sí. Bueno, y no me estoy refiriendo únicamente a Trudy y a su historión, que lo es, lo de cruzar a nado el Canal de la Mancha, sino a ese grandísimo valor que tenía en aquella época los medios de comunicación en general, pero especialmente la radio. Quizás soy un poco idiota al haberme desviado de la historia principal, la de Trudy, una historia de muchísimo valor, ¿no? Y también he destacado lo otro, pero es que creo que esto otro también tiene muchísimo valor, la comunicación. Pero es que quizá me ha llevado ahí mi defecto profesional, mi pasión por la radio. ¿Qué queréis que os diga? ¡Viva la radio! Por cierto, cómo ha cambiado la cosa, ¿verdad? ¿Cambio a mejor? Claro, hombre, claro que sí, cambio a mejor, pero ¿todo lo que ha cambiado ha sido a mejor? Porque no sé yo. Es todo, gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando cada mes en islamac.es con Y, en tu podcatcher favorito, en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube. Y por supuesto, no dudéis en hacerme llegar cualquier tipo de sugerencia, duda o inquietud que tengáis. Insisto, espero vuestro feedback, también de la película, ¿eh? Además, me encantaría recibir propuestas de temas a tratar, a ser posible, como siempre os digo, en asuntos del periodismo y el deporte en relación con la tecnología o la tecnología aplicada al periodismo y al deporte. Hoy, ojo, he cumplido con la temática, ¿eh? Y además, ¿sabéis qué os digo? Que a mí me ha encantado. Que tengáis buen verano, disfrutad de las vacaciones y volvemos a vernos y oírnos en septiembre. Saludos cordiales.